el aval necesario. Por supuesto, todos estamos esperando qué va a decir Cristina. ¿Sabés a quién le vamos a preguntar qué va a pasar en el Congreso? Por ejemplo, a Cristian Ritondo, que nos está escuchando, titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Quiero primero tu primera observación con respecto a lo que se anunció hoy y después ya mismo te voy a preguntar cómo crees que va a ser el debate, porque quizás terminen ustedes apoyando este acuerdo antes incluso que algunos legisladores kirchneristas. Bueno, lo que estamos hablando es sobre una carta de intención que en líneas generales de un acuerdo que todavía están negociando, que vamos a tener que evaluar el Congreso. Como punto de partida digo que es positivo, pero la ejecución del acuerdo va a demandar discutir, por ejemplo, otro proyecto de presupuesto, ¿no? En el que figuren números reales. Hoy se demuestra que lo que había mandado el ministro era mentira, que era zaraza. Lo que conocemos hasta ahora de la carta de intención confirma que no nos equivocamos cuando rechazamos el presupuesto. Ese presupuesto establecía un déficit del 3.3 y ahora se arregla con el Fondo Monetario en un déficit de 2.5 del PBI. Así que habrá que barajar y dar de nuevo. La verdad que el anuncio a nosotros nos despierta expectativa. Vamos a colaborar porque somos una oposición constructiva, porque creemos que la Argentina no podía entrar en default. Vemos esto del propio gobierno que desconcierta hacia dónde quiere el mundo, digo, porque es una sumatoria, son estas declaraciones, son ir a la asunción de un dictador como Ortega y estar con un iraní buscado por la justicia internacional y la Argentina por cientos de muertos en la Argentina, desconcierta todo el tiempo. No obstante esto, el gobierno tendrá que definir cómo bajar la inflación, cuál será el programa, nos tendrá claro, todas cosas que todavía están inconclusas, Cristian. Hoy que nos presentaron una ruta, pero no dijeron el cómo. Cómo vamos a llegar a Dolores, cómo vamos a llegar a Mar del Plata, si después vamos a Necochea, si vamos a Sierra de los Padres, bueno, cómo vamos a llegar, dónde vamos a cargar nafta, con qué dinero la vamos a pagar, con tarjetas de crédito, en efectivo, no, está clarísimo. Dónde vamos a acumular reservas. Entonces me parece que esto es una discusión que se va a dar grande. Pero digo, el último ajuste que tuvimos de 660.000 millones se dieron sobre los jubilados. Cristian, perdón, Sergio Massa, ¿se comunicó contigo, con Mario Negri, con alguien de la oposición, con Gerardo Morales? No, por lo menos que en la reunión que tuvimos en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio nos dijo, yo sí intercambié con Sergio Massa porque me informó que iba a haber una conferencia de prensa que iba a haber estos anuncios y después de eso no volvimos a hablar. Bueno, acá hay ya un dato, por lo menos hubo alguien de la oposición que tenía el dato de la conferencia de prensa. Es un gesto. Ahora, la verdad que son muchas las dudas que nos dejó hoy el ministro, pero bueno, la Argentina necesita con urgencia recuperar la confianza en el mundo y la credibilidad que se perdió cuando se hizo cargo este gobierno. Y lo que también hay que decir es que se perdieron 2 preciosos años para renegociar esta deuda. Estoy de acuerdo con vos. Cristian, vos fuiste un espectador de lujo en justamente ese discurso de Máximo Kirchner que terminó de inflamar la situación cuando se estaba discutiendo el presupuesto de la Nación en diciembre pasado. Se van a decir cosas muy fuertes seguramente cuando se debata el acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso. ¿Vos creés que se puede repetir una escena de ese tipo o ustedes ahora están parados de otra manera? Esperemos que el kirchnerismo no deje de hacer política berrete y acusar a la gestión de Cambiemos. Pero vos viste el tuit de Axel Kicillof, por ejemplo. Sí, por eso digo, espero que dejen de hacer política berreta y acusar a la gestión de Mauricio Macri y Cambiemos por el endeudamiento. Miente y ocultan los hechos. La deuda es hija del déficit, de ese déficit enorme que nos dejaron en el 2015 y que era una verdadera bomba de tiempo. Y la verdad que fuimos desactivándola gradualmente. Y cuando nos quedamos sin financiamiento, el único organismo de financiamiento que teníamos en el mundo y al que acudir a una tasa lógica fue el Fondo Monetario Internacional. Así que el gobierno debe ser transparente en sus declaraciones y en sus objetivos, y en el Congreso vamos a acompañar o no un proyecto que no hipoteque a la Argentina, que no vuelva a aumentar los impuestos, que tenga racionalidad en el gasto público y que nos expliquen cuál es el camino a tomar. Cristian, porque la verdad que no queremos otra vez asumir el 2023, yo estoy seguro que al cambio de gobierno
Juntos por el Cambio va a volver a ser un gobierno para que nos explote nuevamente una bomba a nosotros. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Eduardo Serenellini. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Eduardo. Digo, todo indica que es imposible avanzar con este acuerdo. O sea, la intención, que bueno, nos viene bien para el mundo, pero todo indica, ¿por qué no nos vamos adelantando y decir qué tendría que pasar para que efectivamente se pueda cumplir? Porque lo que debe pasar es ajuste, cuidarnos, no gastar y poder ir adelante con algo creíble para que el mundo nos crea, pero fundamentalmente para que nosotros podamos creer. ¿Qué se va a discutir en el Congreso? ¿Qué se va a discutir? Esperando la ruta. Bueno, ¿cómo vamos a achicar ese punto del déficit fiscal? O del 0,8. Bueno, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno? ¿Va a haber aumento de tarifa? ¿Va a haber reducción de No, el sueldo? gobierno te dice que lo va a cubrir con crecimiento económico. Bueno, la verdad que ese es el milagro que estamos esperando y que tenemos 50% de pobres. Bueno, pero entonces ves que no va a ser creíble, o sea, no se va a poder avanzar. Es el punto débil, ¿no? Lo que digo es, lo que uno tiene que explicar y ser sincero. Digo, esto lo que no podemos hacer es hipócrita. Solo nos acomoda la Argentina, si no, no habríamos esperado 2 años. No solo no se acomoda. Se acomoda entendiendo qué ingreso vamos a tener, qué egreso vamos a tener, cómo se ajusta esto para que cada vez la emisión, en el compromiso, como escuchó, se reduce en 3 la emisión que vamos a tener este año. Con lo cual, hay emisión, se dice que vamos a tener reserva por 5.000 millones. Y entendemos que hay una gran cantidad de dinero que se pierde por la sequía que tuvo la Argentina, de nuestra principal fuente de ingreso, que es el campo. ¿No? Entonces, digo, hay cosas que no van a tener que explicar, que no es, así como estamos, vamos a crecer, vamos a juntar plata. Vamos es que, a tener Cristian, no las dólares. tienen ni ellos claras, Por eso, no las tienen claras. Digo, la verdad es que hoy, si necesitas la goma de un auto, si necesitas un repuesto de una máquina de tu fábrica, no hay. Si necesitas materia prima, un textilero, no la conseguís. Si necesitas una cámara para un canal de televisión, no la conseguís. Si necesitas algunos medicamentos que son importados, no los conseguís. Entonces estamos en un grave problema y la verdad que esto no se soluciona de hoy para mañana si no tenés un programa serio, que se estandarice, que tenga método, y eso nosotros lo que esperamos que nos expliquen. Nosotros tenemos la decisión de acompañar porque queremos a la Argentina, lo peor que le podría haber pasado es que haya chocado. Y nosotros la verdad que ayer teníamos muchas dudas si no se chocaba hoy. Digo, la verdad que, y advertimos, no queremos a la Argentina en default. Tenemos que recuperar, porque el default no solamente perjudica al Estado Nacional, sino perjudica a los privados, a los que invierten, a los que tienen que conseguir créditos afuera, digo, inclusive a algunas empresas del Estado, como YPF. Cristian, me llamó mucho la atención cuando Alberto Fernández dijo que ellos habían venido a arreglar el problema que habían heredado, pero en realidad el problema le va a quedar al que sigue, porque el gobierno no va a pagarle al fondo, es decir, va a patear esos pagos justamente para el siguiente. Es un gobierno de relato, nunca de datos. Es un gobierno que miente y tiene evaluada su palabra continuamente. Y más allá de los gestos de la oposición, porque parecía que la oposición en su conjunto tiene mejor visión de este principio de acuerdo de lo que tiene su propio gobierno, de lo que tiene su gobernador de la provincia de Buenos Aires, su vicepresidenta, sus corrientes internas. Digo, me parece que tienen que tomar en serio un gobierno de la Argentina, tendrían que hacer un análisis profundo de que se juntaron solamente para ganar y que no saben ni pueden ni cómo gobernar. Cristian. Y esto pasa en todas las raíces. Es el mismo gobierno que llama el martes una marcha contra otro poder del Estado. Claro, ahora en la unos Corte minutitos Suprema. vamos a hablar de eso. Cristian, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches y buen fin de semana. Igualmente. Quiero volver ahora con vos, Martín. ¿Vos considerás que este anuncio puede cambiar